Hola, soy el doctor Jorge Almendares y les doy la bienvenida a esta videoclase de radiología intervencionista. A lo largo de la sesión vamos a recorrer los procedimientos mínimamente invasivos que se realizan guiados por imagen, desde los fundamentos y la preparación del paciente hasta los procedimientos vasculares, las biopsias, los drenajes y el manejo de las complicaciones. Comencemos. Iniciamos con la primera sección, los fundamentos. Vamos a ver qué es la radiología intervencionista, para qué sirve y por qué ha ganado tanto protagonismo en la medicina moderna. La radiología intervencionista realiza procedimientos mínimamente invasivos guiados por imagen. Se apoya en modalidades como la mamografía, el ultrasonido, la tomografía computarizada y la fluoroscopia, que cada vez son más importantes en el diagnóstico de las enfermedades. Por eso se está convirtiendo en una excelente alternativa al tratamiento quirúrgico, evitando en muchos casos las cirugías abiertas. ¿Qué es exactamente la radiología intervencionista? Es una especialidad que combina el diagnóstico por imagen con el tratamiento dirigido a través de accesos milimétricos. Tiene una vertiente diagnóstica que consiste en la obtención de muestras y estudios guiados por imagen, como las biopsias, la punción, aspiración con aguja fina, la arteriografía diagnóstica y las punciones. Y tiene una vertiente terapéutica, con el tratamiento dirigido, angioplastía y endoprótesis, embolización, drenajes, nefrostomía y ablación de tumores. ¿Por qué es tan importante esta especialidad? Por sus ventajas frente a la cirugía. Es mínimamente invasiva, ya que utiliza una punción milimétrica, sin grandes incisiones ni cicatrices. Implica menor riesgo, porque se realiza con anestesia local o sedación, con menos complicaciones mayores. Ofrece una recuperación rápida, pues muchos procedimientos son ambulatorios o de corta estancia, y supone un menor costo al reducir los días de hospitalización y el gasto asociado. Existen varias modalidades de imagen que dirigen el procedimiento. La ecografía funciona en tiempo real, sin radiación, ideal para punciones superficiales. La tomografía computarizada aporta una alta precisión anatómica para las lesiones profundas. La fluoroscopia ofrece una guía dinámica en los procedimientos vasculares. La mamografía permite la localización y biopsia de lesiones mamarias. Y la resonancia magnética brinda un excelente contraste de tejidos blandos, también sin radiación. Una técnica base de la radiología intervencionista es la técnica de Seldinger. Su fundamento es el acceso vascular percutáneo, descrito por Sven Seldinger en el año 1953. La secuencia consiste en punción, colocación de una guía metálica, retiro de la aguja y avance del catéter sobre la guía. Los accesos más frecuentes son la arteria femoral común, la radial y la braquial. Su gran ventaja es que permite intercambiar catéteres sin perder el acceso al vaso. Repasemos con detalle esta secuencia del acceso vascular percutáneo. Primero, se realiza la punción del vaso. Luego, se introduce la guía metálica a través de la aguja. Después se retira la aguja dejando la guía dentro del vaso. Y finalmente se avanza el catéter deslizándolo sobre esa guía. Gracias a este principio descrito por Seldinger, el operador puede cambiar de catéter cuantas veces sea necesario, manteniendo siempre el acceso vascular. En la segunda sección hablaremos del equipo y la preparación. Revisaremos la infraestructura de una sala de intervención, la lista de verificación previa al procedimiento y las medidas de asepsia.
Así se ve una sala de angiografía e intervención, en este caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Contamos con la sala de procedimientos propiamente dicha y con todo el equipamiento y la mesa donde se posiciona al paciente para el estudio. Aquí observamos el angiógrafo y la estación de trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vemos el arco en C o angiógrafo que permite obtener las imágenes en tiempo real junto con la consola de control y el ecógrafo de apoyo. Este es el panorama de estudios y procedimientos que se pueden realizar. Incluye la arteriografía diagnóstica, la angioplastia con colocación de endoprótesis, la embolización, las biopsias con aguja fina y con aguja gruesa, la nefrostomía percutánea y los drenajes percutáneos. Antes del procedimiento hay varios aspectos generales que debemos asegurar. El paciente debe estar en ayunas. Necesitamos una historia clínica con hemograma y estudio de coagulación recientes. Debe existir un consentimiento informado firmado tras explicar los riesgos y beneficios. Conviene disponer de las pruebas de imagen previas. Y siempre se debe ofrecer al paciente una explicación clara del procedimiento. La colocación del paciente es un paso clave. Para elegir la posición adecuada hay que tener en cuenta 3 factores. Primero, la localización de la lesión. Segundo, las condiciones y la capacidad de colaboración del paciente. Y tercero, la estructura anatómica que se va a estudiar. La limpieza y la asepsia son fundamentales para la seguridad. Se requiere la esterilización del campo y del instrumental. Se colocan campos estériles que delimitan la zona de trabajo y el equipo debe ser estéril con bata, guantes y material de un solo uso. La tercera sección está dedicada a los procedimientos vasculares. Estudiaremos la arteriografía, la angioplastia con colocación de endoprótesis, la embolización y la ablación de tumores. Comenzamos con la arteriografía. Es el estudio del árbol arterial mediante la inyección de contraste y la técnica de sustracción digital. Permite localizar estenosis, oclusiones, aneurismas y malformaciones y resulta esencial para planificar el tratamiento endovascular. El estudio cardíaco o coronariografía consiste en la opacificación selectiva de las arterias coronarias bajo fluoroscopia. Nos permite evaluar la enfermedad coronaria y guiar la angioplastia y la colocación de endoprótesis. El estudio arterial evalúa la circulación arterial periférica. Su objetivo es detectar estenosis y oclusiones y constituye la base para la revascularización endovascular. Entre los hallazgos frecuentes están los aneurismas, que son una dilatación anormal de la pared arterial. La angiografía define su tamaño y su cuello, y muchos de ellos pueden tratarse por vía endovascular, mediante espirales metálicas, también llamadas coils, o con endoprótesis. Otro hallazgo es el hemangioma, un tumor vascular benigno que con frecuencia se localiza en el hígado.
Cuando produce síntomas, puede tratarse mediante embolización selectiva. Pasemos a la terapéutica vascular con la angioplastia y la colocación de endoprótesis. El principio es sencillo. Una estenosis se dilata con un balón y luego se coloca la endoprótesis. Está indicada en la enfermedad arterial periférica, las estenosis y las oclusiones. La técnica consiste en que el balón dilata la estenosis y la endoprótesis mantiene la luz del vaso permeable. Los resultados son muy buenos con un éxito técnico cercano al 95%. Es una excelente alternativa a la cirugía de revascularización con menor morbilidad. La embolización transcatéter consiste en la oclusión selectiva de un vaso, utilizando espirales metálicas o micropartículas. Está indicada en la hemorragia aguda, los aneurismas y las malformaciones vasculares. También se emplea en los miomas uterinos mediante la embolización de las arterias uterinas y en los tumores muy vascularizados. En el control de la hemorragia se alcanzan resultados cercanos al 90%. La terapéutica avanzada incluye la ablación de tumores, la quimioembolización y la derivación portosistémica. La ablación por radiofrecuencia o por microondas logra la destrucción térmica de tumores de hígado, riñón y pulmón. La quimioembolización, también conocida como TACE, se utiliza en los tumores hepáticos como el carcinoma hepatocelular. La derivación portosistémica transyugular, conocida como TIPS, se emplea en la hipertensión portal. El objetivo de todas ellas es un tratamiento local dirigido, preservando el tejido sano. En la cuarta sección abordaremos las biopsias guiadas por imagen. Veremos la punción-aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja gruesa y sus distintos abordajes. Entramos en las biopsias guiadas por imagen. Son procedimientos mínimamente invasivos, cada vez más importantes en el diagnóstico y una excelente alternativa a la cirugía. Existen dos tipos principales. La punción-aspiración con aguja fina obtiene células para estudio citológico con mínima agresión y la biopsia con aguja gruesa obtiene un cilindro de tejido para el estudio histológico. El abordaje del área de biopsia requiere una cuidadosa planificación del acceso. Nos apoyamos en la guía por imagen para elegir la trayectoria más segura hasta la lesión. En la punción-aspiración con aguja fina, comenzamos con la anestesia local. Primero, se realiza la infiltración del anestésico en la zona y a continuación se coloca la aguja de punción, siempre guiados por imagen. Este es el momento de la punción-aspiración con aguja fina propiamente dicha, en el que la aguja alcanza la lesión que queremos estudiar. A continuación se lleva a cabo la aspiración y la extensión del material. Se aspira el tejido diana con la aguja y después se realiza la extensión del material obtenido sobre la lámina para su estudio en el laboratorio. Veamos ahora una biopsia de una masa pulmonar. Se utiliza la aguja de punción que se hace avanzar de forma controlada hasta alcanzar la lesión dentro del pulmón. La biopsia de ganglios guiada por tomografía computarizada ofrece grandes ventajas. La guía por tomografía localiza el ganglio y define una trayectoria segura para la aguja. Aporta gran precisión, evitando las estructuras vasculares e intestinales.
y tiene un alto rendimiento con un elevado valor diagnóstico y mínima invasión. En la biopsia con aguja gruesa, el marcaje es un paso importante. Se marca el punto de entrada en la piel y se localiza el corte adecuado, guiándonos por la imagen. Antes de introducir la aguja, aquí observamos el avance de la aguja de punción durante la biopsia con aguja gruesa hasta obtener el cilindro de tejido que se enviará para estudio histológico. La quinta sección trata sobre los drenajes y la nefrostomía. Analizaremos la nefrostomía percutánea, el drenaje percutáneo y el drenaje biliar. Paso a paso. Iniciamos la nefrostomía percutánea con la preparación de la mesa. Necesitamos la guía y el catéter de nefrostomía, la aguja de punción para el acceso renal y un dilatador para ampliar el trayecto. El siguiente paso es el centraje. Se localiza el punto de punción y se realiza el centraje bajo control de imagen para asegurar un acceso preciso al riñón. A continuación, se realiza el avance de la aguja. Se hace progresar la aguja de punción de forma controlada hasta que la aguja queda situada dentro del riñón. Después colocamos la guía y el dilatador. Se introduce la guía junto con el introductor y luego se avanza el dilatador para ampliar el trayecto y permitir el paso del catéter. Este es el momento de la colocación del catéter de nefrostomía, que quedará alojado en la vía urinaria para drenar la orina. Finalmente se coloca la bolsa. La bolsa de nefrostomía se encarga de la recolección del drenaje urinario y se realiza la conexión del catéter a la bolsa con una fijación segura de todo el sistema. El drenaje percutáneo sigue una secuencia ordenada. Se comienza con la infiltración del anestésico local. Después se marca el punto con un rotulador. Se coloca e introduce la aguja. Se avanza en la guía y el dilatador. Se coloca el catéter y se conecta el drenaje a la bolsa. Y, por último, se emplean las extensiones o tubos necesarios para el análisis del líquido obtenido. El drenaje biliar consiste en una colangiografía percutánea con colocación de un catéter de drenaje. Su objetivo es descomprimir la vía biliar obstruida, ya sea por litiasis o por un tumor, especialmente cuando el abordaje endoscópico no es posible. Llegamos a la sexta y última sección, seguridad y cierre. Revisaremos los cuidados posteriores al procedimiento, la evidencia de éxito, las complicaciones y las conclusiones. Los cuidados posteriores al procedimiento son esenciales. En el sitio de punción se aplica compresión y reposo y se vigila la aparición de hematoma o sangrado. Se realiza la monitorización de los signos vitales y del dolor. Se controlan los catéteres y drenajes, verificando su permeabilidad, fijación y débito, con curas asépticas. Se programan los controles de imagen y de laboratorio de seguimiento
y se ofrece educación al paciente explicando los signos de alarma y la cita de control. ¿Qué dice la evidencia sobre el éxito y las complicaciones? El éxito técnico es alto en la mayoría de los procedimientos guiados por imagen. Las complicaciones mayores son bajas, habitualmente menos del 2 a 5%, según la técnica. El neumotórax en la biopsia pulmonar aparece en cerca del 20% de los casos, aunque solo una minoría requiere drenaje. Estos son rangos aproximados de la literatura que varían según el centro y el paciente. Repasemos las complicaciones generales y pulmonares. Puede haber hematoma o sangrado en la zona de punción. Puede aparecer infección superficial en el sitio de punción. Existe el riesgo de punción no deseada de un tejido u órgano. En el pulmón, la complicación más frecuente es el neumotórax, presente en cerca del 20% de los pacientes. La hemoptisis es rara y la hemorragia pulmonar o la embolia aérea son excepcionales. Recordemos que el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. En las nefrostomías y los drenajes percutáneos también existen complicaciones. Puede producirse obstrucción del catéter, salida accidental del mismo, hemorragias urinarias con hematuria o salida de orina alrededor del riñón. Además, existe riesgo de infección, de perforación intestinal y de pancreatitis. Veamos algunos casos clínicos de aplicación. En el primer caso, una biopsia pulmonar percutánea guiada por tomografía computarizada que produjo un neumotórax pequeño y autolimitado, resuelto con manejo conservador. En el segundo caso, una hemorragia digestiva con sangrado activo, que se trató con arteriografía y embolización con espirales metálicas, logrando el control del sangrado. Llegamos a las conclusiones. La radiología intervencionista reúne un amplio conjunto de técnicas en continua evolución y expansión. Disminuye la morbilidad del paciente y su estancia hospitalaria. Requiere un verdadero trabajo en equipo, en el que el radiólogo intervencionista participa junto a otros especialistas. Y exige un aprendizaje continuo, manteniéndose siempre al día en los nuevos métodos. Con esto concluimos nuestra videoclase de radiología intervencionista. Hemos recorrido desde los fundamentos hasta los procedimientos vasculares, las biopsias, los drenajes y la seguridad del paciente. Recuerden que esta especialidad está en continua expansión y que el aprendizaje debe mantenerse siempre al día. Muchas gracias por su atención. Soy el doctor Jorge Almendares y nos vemos en la próxima sesión.